Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy les contaremos todas las novedades sobre la vaca roja y el tercer templo de Jerusalén. Juntos conoceremos el lugar del sacrificio de la vaca y descubriremos si ya está todo preparado para este sacrificio y cuándo será. Y entenderemos cuál es la clave para la construcción del tercer templo. Entonces, si están preparados, comencemos. Vamos a empezar entendiendo cuál es la relación de la vaca roja con el templo de Jerusalén. La Biblia nos cuenta que hay varias formas en que una persona puede impurificarse. Una de ellas es tocando a un muerto o una tumba. Y vean que justo aquí a nuestro lado comienza un gran cementerio judío. Y si la persona estaba impura, no podría participar en los servicios del tabernáculo, del templo y de Dios. Y por eso, en el libro de Números, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo se podía purificar a alguien. Y esto se hacía precisamente con el sacrificio de una vaca roja. Ahora vamos a escuchar este versículo. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la prescripción de la ley que el Señor ordenó, diciendo: dile a los hijos de Israel que traigan una novilla roja, perfecta, sin defecto, que aún no ha llevado yugo. Entreguen esa novilla al sacerdote Eleazar y él la llevará fuera del campamento y será asesinada frente a él. El sacerdote Eleazar tomará un poco de sangre con el dedo y la rociará frente a la tienda de reunión 7 veces. A la vista del sacerdote, la novilla será quemada, la piel, la carne, la sangre y el excremento, todo será quemado. Y el sacerdote, tomando un pedazo de madera de cedro, hisopo y tela carmesí, los lanzará en medio del fuego que quema la novilla. Un hombre que esté puro la recogerá a la ceniza de la novilla y la depositará fuera del campamento, en un lugar puro. Y será guardada para la congregación de los hijos de Israel, para el agua purificadora, es ofrenda por el pecado. Esto será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para los extranjeros que habitan entre ellos. Escuchamos que la novilla era sacrificada, quemada y las cenizas se mezclaban con agua, y a esta agua se le llamaba agua purificadora. Y vean que está escrito que esto será un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel y para el extranjero que habita entre ellos. Entonces, para aquellos que pensaban que la vaca roja, que la novilla roja, era algo solo de un pasado distante y no puede ser revivido, vean muy bien lo que está escrito en la Biblia, que será un estatuto perpetuo. Y por eso el video de hoy hablará no solo del pasado, sino también del presente y del futuro. Pero ¿por qué estamos hablando de este tema justo aquí? ¿Por qué vinimos al Monte de los Olivos para contar la historia de las novillas? Porque justo aquí, en este monte, es donde se realizaba el sacrificio de la novilla roja. Y el lugar exacto del sacrificio lo vamos a conocer juntos en breve. Los sacrificios y ofertas normales siempre se realizaban dentro del tabernáculo o dentro del templo de Jerusalén. Ejemplos de estos son, por ejemplo, el altar de inciensos o el altar del patio del templo. ¿Y dónde estaban? Justo aquí detrás de nosotros. Donde vemos la cúpula dorada es donde estaba el primer y segundo templo de Jerusalén. Entonces el altar de incienso estaba dentro de lo que hoy en día es la cúpula de la roca.
y el patio del altar donde se sacrificaban la mayoría de los animales estaba frente a la cúpula dorada. Y precisamente en esta cuestión, el sacrificio de la novilla roja era una excepción porque obligatoriamente el sacrificio debía hacerse fuera del campamento o fuera de la ciudad. Y miren precisamente dónde estamos. Aquí detrás vemos la muralla original de la ciudad. Eso significa que estamos fuera de la ciudad en la época del primer y segundo templo de Jerusalén. Y precisamente aquí en el Monte de los Olivos se realizaba el sacrificio. Y ahora vamos a caminar juntos hasta este lugar. Vengan conmigo. El complejo al que estamos entrando se llama Dominus Flevit, que significa el Señor lloró. Esto es porque fue aquí donde Jesús lloró cuando se acercaba a la ciudad, el domingo de la entrada triunfal. Esto está relatado en Lucas 19, cuando Jesús se acercaba a Jerusalén. Viendo la ciudad, lloró por ella, diciendo: si supieras aún hoy lo que es necesario para conseguir la paz, pero esto está ahora oculto a tus ojos. Y creo que no es una coincidencia que el lugar donde Jesús lloró era precisamente donde antes se realizaba el sacrificio de las novillas rojas para el agua purificadora. Y precisamente la cuestión de la novilla roja, o mejor dicho, del posible regreso del sacrificio de las novillas rojas, es una cuestión extremadamente polémica y hay dos opiniones principales. Por un lado, aquellos que están a favor del regreso de los sacrificios usan precisamente la Biblia como base porque está claramente escrito que este es el estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para los extranjeros que habitan entre ellos. No es para todas las naciones, pero aquí en Israel debe ser un estatuto perpetuo, según la Biblia. Pero por otro lado, hay personas que están completamente en contra del regreso de cualquier tipo de sacrificio. Esto incluye el sacrificio de las novillas rojas, ya que consideran que después de que vino Jesús, esto ya no es necesario. Y realmente hay una gran discusión teológica en torno a este tema. Miren la vista que hay desde este lugar, y la vista precisamente es muy importante para entender la historia. Está escrito en la Mishnah que cuando el sacerdote realizaba el sacrificio de la vaca roja, necesitaba mirar hacia la entrada del templo de Jerusalén y donde estaba el templo, exactamente donde está la cúpula de la roca, y donde estaba la entrada del templo hacia el este, precisamente en la dirección en la que estamos. Entonces miren hacia la cúpula de la roca, imaginen su ubicación, el templo, que era aún más alto, y la entrada en nuestra dirección. Entonces sabemos que esta área tiene que ser el área del lugar del sacrificio y no puede ser más baja. ¿Por qué? Porque si estamos parados más abajo, mirando hacia arriba, las murallas tapaban la entrada del templo, entonces estamos en el lugar correcto. Y también si tomamos el libro de Números, está escrito que el sacerdote tomaba la sangre de la novilla y la rociaba 7 veces en dirección a la entrada del templo. Esta área encaja perfectamente con la descripción de la Biblia y de las fuentes históricas. Entonces imaginen que aquí se podía sacrificar la novilla roja, preparar las cenizas y el agua para purificar al pueblo, a los sacerdotes, al templo y a sus utensilios. Pero la última vez que esto ocurrió fue hace más de 2000 años y desde entonces no se ha podido hacer debido a una serie de factores que lo impedían. Sin embargo,
Después de 2000 años, por primera vez, parece que todo comenzó a alinearse para permitir que esto vuelva a suceder. ¿Qué exactamente es necesario para que este sacrificio pueda suceder? En primer lugar, el animal no puede ser cualquier novilla, tiene que ser una novilla completamente roja. Y cuando hablamos de roja, gente, no es roja del cuerpo, por ejemplo, de Michal, sino es un color natural, que es un marrón rojizo. Además, necesita ser perfecta, no puede tener ninguna mancha, herida, cicatriz o deformidad. Tiene que ser una hembra, es decir, una vaca y no un toro. Nunca puede haber sido utilizada para ningún tipo de trabajo o carga. Y necesita tener al menos 3 años de edad. Y miren este número 3 que es muy importante, volveremos a él en un momento. Y durante muchos siglos se buscó una novilla que cumpliera con todos estos requisitos, pero no se encontraba. Esto hasta que los expertos del Instituto del Templo de Jerusalén volaron hasta Texas, en los Estados Unidos. Y allí encontraron a un granjero cristiano que logró criar no una, sino 5 novillas rojas perfectas. Y el 15 de septiembre de 2022 fueron llevadas a Israel. Y ya les hemos mostrado aquí en el canal, dejaré el enlace del video aquí arriba para que lo vean. Y vean que de 2022 a 2025, precisamente están pasando los 3 años y las novillas tenían menos de 1 año de edad. Lo que significa que este año, en 2025, todas las novillas cumplen 3 años de edad, que es la edad mínima de la que hablamos. Sin embargo, de las 5 novillas que llegaron en 2022, 2 fueron descalificadas. Pero esto todavía significa que por primera vez en más de 2000 años tenemos novillas preparadas, calificadas para el sacrificio de la novilla roja. Y no solo tenemos 1, sino 3 que están perfectas y listas para el sacrificio. Y 3 novillas aptas pueden parecer pocas, pero no lo son de ninguna manera. Primero porque solo necesitamos 1 para el sacrificio. Y también porque durante toda la historia del pueblo de Israel, solo 9 novillas fueron sacrificadas. La primera en la época de Moisés y Aarón, y la última antes de la destrucción del segundo templo. Y estas 3 novillas son precisamente la clave para el tercer templo. Esto es porque el templo solo puede ser reconstruido y principalmente reinaugurado si está puro. Necesitan purificar a los sacerdotes, el templo en sí y los utensilios. Y parte de los utensilios ya han sido reconstruidos, precisamente mostramos parte de ellos aquí en el canal. Pero estos utensilios no sirven de nada si están impuros, y lo están. Necesitamos el agua purificadora hecha con la ceniza de la novilla roja para que puedan ser utilizados. Pero ahora, si ya tenemos las novillas listas y calificadas, ¿qué más falta para que se realice el sacrificio? Se necesita un sacerdote que ya esté puro para realizar el sacrificio, lo cual es un desafío gigantesco, porque prácticamente toda la población humana hoy en día se considera impura, según la Biblia. Por ejemplo, todos nosotros tenemos impureza de muertos. No solo aquellas personas que han ido a un velorio o un cementerio, todas las personas que nacieron dentro de un hospital. Si pensamos en un hospital o un ambiente cerrado, sí, hay personas que ya no están vivas dentro de él. Entonces, cualquier bebé que haya nacido en un hospital ya es automáticamente considerado impuro. Entonces necesitamos a una persona que sea descendiente de Aarón, perteneciente a la tribu de Levi y que nunca ha estado cerca de un muerto,
nunca ha entrado en un cementerio y tampoco nació en un hospital. Y precisamente parte del trabajo del Instituto del Templo en estos últimos años ha sido encontrar a algunas pocas personas, más específicamente 2 personas que cumplen con estos criterios. Entonces, el Instituto del Templo sabe quiénes son estas personas, pero su identidad, por ahora al menos, se mantiene en secreto. Entonces tenemos las novillas preparadas, los sacerdotes elegidos y también se necesita el terreno. El terreno en el que estamos ahora pertenece al Vaticano y obviamente no van a permitir que el sacrificio se haga aquí, pero esta área continúa aquí hacia el otro lado, detrás de este muro. Y precisamente el terreno que está al lado de este fue comprado por una organización vinculada al tercer templo. La organización se llama Uvnei Yehushalayim y ellos compraron el terreno. El terreno por ahora está vacío, pero el terreno existe y fue comprado. Lo que falta es muy simple. Falta el altar en sí, madera de cedro, hisopo, que es una planta relativamente común en Israel hasta el día de hoy, y falta la lana roja. Realmente cosas muy simples y relativamente fáciles de conseguir. Y por eso, en el momento en que estoy grabando este video para ustedes, no hay ningún obstáculo para el sacrificio de las novillas rojas. Sin embargo, habiendo dicho eso, a pesar de que no hay ningún obstáculo, ningún impedimento real, no hay ninguna fecha programada para que esto suceda. Y es importante que destaque esto porque quiero venir aquí y decirles la verdad, pero solo la verdad. Porque hay muchas especulaciones y muchas noticias falsas circulando aquí en Internet. Recuerdo que el año pasado la gente empezó a decir que no se realizará el sacrificio. Seguramente la fecha será en la Pascua Judía de 2024. La Pascua Judía de 2024 ya vino y ya pasó. Estamos casi en la Pascua de 2025, pero realmente la fecha no ha sido marcada. También una cosa que he visto mucho aquí en Internet son imágenes de este altar. Este altar que vimos en la foto está cerca de Jericó, no está ni en Jerusalén. Entonces su ubicación está completamente equivocada y también es otro tipo de altar. Él es lo que se llama Mizber Haola. En español se traduce como el altar del holocausto. Y es una réplica del altar que estaba en el patio del templo de Jerusalén y ya se ha utilizado, pero solo para ensayos. Y por cierto, fue construido en 2009, mucho antes de que se encontraran las novillas rojas en Texas. Este altar no tiene absolutamente nada que ver con el sacrificio de las novillas. Dejemos bien claro que el altar del sacrificio de la novilla roja no será un altar de piedra ni de metal. Él tiene que seguir las instrucciones bíblicas. Tiene que ser un altar de madera que se quema junto con el sacrificio. Miren precisamente en estas ilustraciones y podemos entender mejor cómo se veía y que no tiene absolutamente nada que ver con el altar cerca de Jericó. Y este tipo de altar, el tipo usado para la novilla roja, no se ha construido en Israel en los últimos 2000 años. El propio terreno que se compró para el sacrificio, en él no hay altar alguno. El altar construido cerca de Jericó existe, es real. Sin embargo, no es lo que muchas personas dicen. No tiene absolutamente nada que ver con la novilla roja. Ese altar puede ser usado para un altar de ensayos, pero nadie realmente imagina usar un altar de Jericó en cuenta a la Biblia para hacer sacrificios. Entonces está allí para ensayo, para preparaciones, pero nada realmente que ver con nuestro tema del día de hoy. Y una cosa más, contando que ahora tenemos todo preparado o disponible para el sacrificio de las novillas rojas.
Aunque se haga eso, eso no significa que al día siguiente se va a construir el tercer templo de Jerusalén. Las novillas son la clave que permitirá abrir y reutilizar el templo. Pero hay algunas cosas que faltan para el tercer templo y la principal es el lugar. Miren lo que vemos aquí atrás. El tercer templo tiene que ser construido en el mismo lugar donde estaban el primero y el segundo. Y el terreno en estos días no está disponible, ya que la cúpula de la roca, la cúpula dorada que pertenece a los musulmanes en estos días, está en este lugar. Entonces, a pesar de que la vaca roja parece estar acercándose, eso aún no significa que con seguridad el templo de Jerusalén se construirá este año. Sin la vaca roja no hay tercer templo y sin duda alguna estamos más cerca de esto que hemos estado en los últimos 2000 años.